Tal como dice la presentación que vamos a hacer, es un poco también comentando desde la reforma del Código de Aguas cuál es el rol de la Dirección General de Aguas en la gestión sostenible de las aguas subterráneas. Para avanzar, sí. Bueno, hay muchas de estas cosas que realiza la Dirección General de Aguas que están definidas en el Código y que vienen desde el año 81, pero que han surgido con algunas modificaciones luego de la reforma. Por ejemplo, tenemos que la Dirección General de Aguas debe planificar el desarrollo del recurso en fuentes naturales, generar recomendaciones para su aprovechamiento, arbitrar las medidas necesarias para prevenir y evitar el agotamiento de los acuíferos. Y aquí ya lo relacionamos con las medidas que se incorporan luego de la modificación al Código, que son los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca. Por otra parte, una obligación que siempre ha estado es la de investigar, medir, monitorear la calidad y la cantidad de aguas, pero mucho de esto siempre estuvo asociado más a la cantidad, no tanto a la calidad, cosa que también es uno de los focos que se ha establecido también con la reforma al Código. Y en eso tenemos, bueno, el rol que tiene nuestras estaciones de monitoreo con el Servicio Hidrométrico Nacional, el desarrollo de investigación y estudios de los acuíferos en el caso de las aguas subterráneas, la declaración de agotamiento, definición de áreas de restricción y zonas de prohibición. Otro tema que siempre, bueno, que está dentro del rol de la Dirección General de Aguas en el Código es el de policía y vigilancia de las aguas en causas naturales y acuíferos, que también es algo que ha tomado relevancia luego de la modificación al Código. Impedir la extracción de agua sin título o en mayor cantidad de lo que corresponde, que también es uno de los focos principales del área de fiscalización respecto a las extracciones no autorizadas de aguas subterráneas en este caso. Y en lo que nos convoca y que represento yo al Departamento de Organizaciones de Usuarios, supervigilar el funcionamiento de las organizaciones de usuarios y brindar asesoría técnica y legal para su constitución y operación. Bueno, como también ya se mencionó en la presentación anterior, en ese ámbito trabajamos con las juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, comunidades de aguas superficiales, subterráneas y comunidades de drenaje, y en este caso lo que nos convoca que son las comunidades de aguas subterráneas. Dentro de los puntos, como DGA, en lo que es planificar el desarrollo del recurso en fuentes naturales, los planes estratégicos están avanzando en esa línea, y en el caso de las aguas subterráneas, estos planes van a incorporar, como aparece acá en la presentación, ¿tenemos puntero, no? Parece que no. Bueno, la modelación hidrogeológica de los acuíferos en cada cuenca, el balance hídrico que considera, claro, los derechos superficiales, también los subterráneos, los planes de recuperación de acuíferos, el avance en aumentar y mejorar la red hidrométrica, en este caso el control de aguas subterráneas, levantamiento de necesidades, las medidas concretas para resolver estos efectos que está generando el cambio climático, planes de manejo y los indicadores anuales de cumplimiento. Y como los planes estratégicos se relacionan también con las mesas, que son un apoyo fundamental para poder validar y para poder generar las medidas que se van a implementar, y ahí, por supuesto, están los actores de la cuenca, los organismos públicos y la comunidad. En el caso también de investigar y medir el recurso, en el caso de las aguas subterráneas tenemos este crecimiento de la red piezométrica en los últimos años, donde podemos ver que entre el 2022 y 2025 había un avance importante respecto al control de las aguas subterráneas a nivel nacional, y eso por supuesto que va a ayudar también a mejorar la gestión en los acuíferos, a conocer, a tener datos más certeros respecto a lo que está pasando en nuestros acuíferos. Tenemos un total de 732 estaciones o pozos de control en este caso, pero en los últimos años hubo un aumento de 223, que es muy importante y algo que se ha destacado a nivel nacional. Respecto a las labores de fiscalización también, bueno, también en los últimos años hemos visto este aumento de los procesos de fiscalización, y en este ámbito una de las principales denuncias tiene que ver con la extracción autorizada de agua, principalmente aguas subterráneas. Por lo tanto, también es un foco muy importante que tiene el servicio respecto a cómo controlamos lo que está pasando en los acuíferos, y estableciendo también, no solo a través de denuncias, sino también en las fiscalizaciones de oficio para avanzar en el control de la gestión de los acuíferos.
En este mismo ámbito, también el monitoreo de extracciones efectivas se relaciona con el rol de policía y vigilancia porque tenemos aquí dos ámbitos, uno que es el monitoreo, de controlar lo que está pasando, implementar lo que pasa en cada uno de los puntos de captación, pero también el servicio está haciendo un seguimiento y viendo cómo se implementa este monitoreo y cómo avanzamos en cumplir con este rol que lo que necesitamos es generar información para poder gestionar de mejor manera los acuíferos. En el mismo ámbito de la investigación, de medir, está también, que ya lo mencionó Ovidio en la presentación anterior, lo relacionado con la protección de las fuentes, que en el caso de las aguas subterráneas es lo que se mencionó respecto a las áreas de restricción y las zonas de prohibición, donde podemos ver que en la zona norte o zona centro tenemos una gran cantidad de áreas de restricción y de zonas de prohibición, lo que está generando, como también ya lo mencionaron, la necesidad de conformar las comunidades de aguas subterráneas, que es algo que estaba anterior a la modificación, pero que, como ya explicó bien Ovidio en su presentación, tiene ahora una obligación o que nos genera esta necesidad de avanzar en estos procesos, dado que si no nos dice que no se podrán tramitar los cambios de punto de captación. Bueno, también un poco ya lo mencionó en la presentación anterior, tenemos los artículos, ¿cierto?, que establecen cómo se declara un área de restricción, una zona de prohibición, y también lo que se mencionó anteriormente, que es lo que dará origen a la comunidad de agua formada por todos los usuarios y la diferencia que existe entre lo que se define cuando es un área de restricción o una zona de prohibición, tal como ya se había señalado, y también los plazos que también se mencionaron respecto a los 3 años que estableció este artículo transitorio respecto a las áreas de restricción o zonas de prohibición que fueron antes de la modificación de la ley. En los números tenemos total de 234 sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común que deberían contar con una comunidad de aguas subterráneas, principalmente 143 zonas de prohibición. Y bueno, respecto al supervigilar el funcionamiento de las organizaciones de usuarios, en el caso de la gestión de aguas subterráneas, ¿cierto?, tenemos la conformación de las comunidades de aguas subterráneas que se establecen de acuerdo a los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, donde tenemos distintos. Un acuífero puede tener, como también se ha mencionado, más de un sector hidrogeológico de aprovechamiento común donde hay distintos usos, distintas necesidades respecto a cómo utilizamos el agua subterránea, y lo que debemos lograr un poco es avanzar en este trabajo conjunto de poder gestionar estos acuíferos entre todos los usos en cada uno de estos chacos. Respecto a las comunidades promovidas o apoyadas por la DGA, desde el año 2011 hay un apoyo a algunas organizaciones, ¿cierto?, pero como podemos ver en esta tabla, desde el año 2021, 2022 en adelante, el departamento ha tenido también un crecimiento como departamento de organizaciones de usuarios, lo que también ayuda a planificar dentro de nuestra dirección un apoyo más concreto en estos procesos de conformación de las comunidades de aguas subterráneas. Bueno, y un poco para hablar del proceso de cómo es la organización, que también se ha señalado que es un proceso complejo, ¿cierto? Tenemos que, principalmente la conformación se realiza a través de la vía judicial, que es lo que está regulado en el código, con una extrajudicial que no en todos los casos nos permite hacerlo de esa manera, dada la cantidad de usuarios que son los que conformarían cada una de las comunidades. Y bueno, en este caso tenemos una etapa previa, que es el trabajo que también realiza el departamento con la comunidad más abierta, porque lo que hay que hacer en ese trabajo, que es el que también planteaba Ovidio, como de los desafíos y lo que significa, cómo convencer a los usuarios de esta necesidad de conformarse como comunidad de agua subterránea, la diferencia que tiene claramente con las comunidades de agua superficial o con las organizaciones de usuarios relacionados con aguas superficiales, porque comparten una obra común que en este caso es más difícil de ver en una comunidad de aguas subterráneas, que entendemos que el foco finalmente es el mismo acuífero, que el recurso es uno para todos y que tenemos que tratar de gestionarlo de la mejor manera. Bueno, y tenemos entonces esa etapa previa que es muy importante. El proceso se inicia luego con el ingreso a la causa, el comparendo, la constitución o formalización que nos da esta sentencia, que luego es la que se reduce a escritura pública y ingresan las comunidades a la Dirección General de Aguas para obtener el registro. Bueno, esta etapa previa
a la Constitución es la que entendemos también como departamento que es muy importante porque, como también yo creo que todos saben, no es un proceso fácil. Llevamos el Código del 81, también habla de la conformación de las comunidades de aguas subterráneas, pero sabemos que en los años anteriores al 2022, por los datos también eran mucho menos. Ahora, como ya también se mencionó en la presentación anterior, vemos el aumento a raíz de esta modificación legal, pero si no logramos trabajar con los usuarios o cambiar, como también se planteaba como la alternativa de buscar una vía que no sea la vía judicial, esta es una etapa muy importante para el trabajo de realizar y lograr que los mismos usuarios tengan interés en conformar la comunidad de aguas y poder avanzar en ese proceso. Entonces, bueno, el equipo que también me acompaña aquí hoy en este seminario, de la Unidad de Promoción y Organización, es quienes más han trabajado en esta etapa previa, en lo que significa la inserción y diagnóstico territorial, levantar información, la difusión, trabajar con la comunidad, con las oficinas regionales, para poder llegar al proceso de constitución extrajudicial o judicial. Para esto tenemos que, cierto, la Constitución, hay que definir el catastro con el listado de los derechos, quiénes van a ser los usuarios quiénes son los usuarios de la comunidad, definir cuáles son las acciones que le corresponden a cada uno. Y un punto importante es la elaboración de estatutos, que finalmente es la regla que los va a regir, o cómo acuerdan ellos cómo se van a relacionar y cuáles son lo que deben cumplir para su funcionamiento, y definir un directorio provisorio, con lo que podemos iniciar el proceso de constitución formal de la organización. Luego de este proceso de la sentencia judicial y de reducir a escritura pública, se solicita la inscripción y el registro de la organización de usuarios en el catastro público de la DGA, y con ese proceso de revisión que hace el servicio, la comunidad se entiende organizada contando con personalidad jurídica, que, como se decía, por ejemplo, en el último caso es la que contaban, ya que es la última que se registró el día de ayer de la comunidad de aguas subterráneas de Copiapó. Respecto a los desafíos, avanzar con el monitoreo de extracciones efectivas. Bueno, entiendo que en las CAS de Copiapó están avanzando en esta definición de cómo aplicar el prorrateo, que es un tema que, claro, en aguas superficiales también tiene una manera mucho más sencilla, por lo menos, de entender o de calcular, y que en aguas subterráneas hay que establecer también cómo se va a avanzar en esa línea. También, como se planteó, nosotros como dirección también estamos discutiendo, estamos viendo qué pasa con el proceso de constitución judicial, que sabemos que los tiempos son muy largos, que hay que buscar maneras de mejorar, que tampoco eso es un tema que solo es de la dirección, porque esto requiere las reformas legales para cambiar lo que establece el código, porque es el código el que ha establecido que el proceso se lleva con estas dos vías, judicial y extrajudicial. El trabajo con las organizaciones, de fomentar la cultura organizacional, también estamos realizando harto trabajo, apoyando a los directorios, revisando lo que están haciendo, un poco desde lo que ellos nos informan y asesorándolos, no desde un rol fiscalizador, sancionador, sino de la lectura que hay que hacer de la norma y de lo que entendemos que es importante que se corrija o que discutamos. Lo que se debe realizar de acuerdo a lo que está establecido en el Código de Aguas, que es la norma que finalmente rige en parte a las organizaciones de usuarios, como también a nosotros como Dirección General de Aguas. Y también trabajar en la integración de las CAS dentro de las juntas de vigilancia, y también la participación de los usuarios que están relacionados con el artículo 56. Otro desafío, cierto, es poder avanzar en las obligaciones del monitoreo de extracciones efectivas y el apoyo integral al funcionamiento de las organizaciones de usuarios, que este trabajo que se realiza como departamento, que también lo están llevando ahora las direcciones regionales, de fortalecer las capacidades de las organizaciones para que puedan avanzar, de que estas comunidades de aguas subterráneas que han estado
un poco detenidas en el tiempo, que fueron conformadas hace años atrás también, pero que no han tenido un funcionamiento como permanente, se puedan reactivar, podamos trabajar con ellos respecto a cuál es su rol, el directorio, cómo hacer las juntas generales, apoyarlos en todos esos procesos para que podamos tener esa gestión de las comunidades y la gestión de las aguas subterráneas que deben realizar ellos como organización de usuarios. En este sentido acá están los datos de lo que se ha realizado el 2023, 2024 y lo que estamos haciendo ahora también este 2025, principalmente acá en la región de Valparaíso y también en la región de Coquimbo con todo el sector de Choapa principalmente. Bueno, y también destacar la de Río Bueno Medio, que ya en el sur, en la región de los lagos, de los ríos y los lagos en realidad, que es la comunidad de aguas subterráneas de las últimas que se ha conformado. Y finalmente, el otro desafío que también fue mencionado es respecto a cómo se incorpora los usos del artículo 56 en las comunidades de aguas subterráneas, que está relacionado, ¿cierto?, con el uso para la bebida y usos domésticos de subsistencia.